Segunda ronda del Super Torneo Accentus Viel 2018, donde se enfrentan en el Rincón de las Blancas el gran maestro francés Maxime Bachir-Lagrave, quien venía a hacer tablas en la primera ronda contra Svidler, versus en el Rincón de las Negras el campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, quien derrotó sin dama a David Navarra en la primera ronda de este torneo, partida la cual también ya está en este canal. En concreto, esta partida es muy instructiva por cómo terminará. Me refiero a esta partida entre Bachir-Lagrave y Carlsen, así es que ojos bien abiertos y atento, porque se viene una tremenda partida. Sin más, inicia Maxime Bachir-Lagrave con E4, su clásica apertura, peón de rey. D6 por parte de Magnus Carlsen y tenemos la defensa Pirc. Muy poco usual verla a nivel de élite, pero Magnus suele jugar de todo y es porque fundamentalmente conoce y maneja todo tipo de posiciones y confía muchísimo en su capacidad para jugar el medio juego. D4, caballo F6, caballo C3, G6, alfil F4. Esta parece ser una línea secundaria. Aquí habitualmente se juegan cosas como por ejemplo un caballo F3, que es la variante clásica contra la defensa Pirc, o mucho más agresivo, un F4, el ataque austriaco, muy jugado por Bobby Fischer, e incluso también alfil G5, que es conocida como la variante Bayern. Pero bueno, vayamos a lo elegido por Maxime Bachir-Lagrave, alfil F4, que por supuesto también es bastante coherente en su idea y ya verás por qué. Aquí Magnus Carlsen juega C6 y esta jugada tiene como propósito controlar la casilla de 5, habilitar el paso para su dama por el flanco de dama e incluso, ¿por qué no?, pensar en expansión por este mismo sector del tablero a través de un B5, por ejemplo. Continuó Maxime Bachir-Lagrave con caballo F3, alfil G7, dama D2, pensando en algún momento ofrecer un cambio de alfiles con un alfil H6, también pensando en un enroque largo, por ejemplo, etc. Magnus decide enrocar. Maxime Bachir-Lagrave juega H3 para tener una vía de escape para su alfil de ser necesario, si es que por ejemplo no opta por buscar el cambio de alfiles en H6, sino más bien retirar su alfil a H2, e incluso por supuesto la casilla G4 podría ser objeto para alguna instalación de pieza por parte de Magnus Carlsen, un caballo o, mucho más directo, un alfil en G4. Así es que tiene su idea entonces este H3. Dama A5, no amenaza captura en E4, pero sí mete presión sobre dicha casilla. El francés decide jugar E5, D por E5, D por E5, caballo D5, tocando el alfil de F4 y además pensando en dañar la estructura de peones de las blancas con un caballo por C3. Así es que Magnus está con este propósito de sacar algún tipo de ventaja posicional a su contrincante francés. Es por esto que Maxime Bachir-Lagrave decide capturar y juega caballo por D5 con el consecuente cambio de damas. Dama por D2 jaque, alfil por D2, C por D5, enroque largo, caballo C6 tocando en E5, alfil C3 protegiendo dicho peón, E6 y H4, buscando así el jugador francés H5 y buscar ahí abrir el enroque enemigo, pero Magnus decide jugar H6, que es una jugada anticipatoria o como se conoce en la jerga ajedrecística, una jugada de profilaxis, de prevención, puesto que si ahora las blancas jugaran un H5, simplemente Magnus respondería con un G5 y hasta ahí nomás llegaría el ataque de las blancas por el ala de rey. Prosiguió el juego con alfil de 3, alfil de 7, parece ya un alfil francés
en la estructura de la defensa francesa, quiero decir, torre HE1 y torre FC8. Una elección correcta en relación a qué torre ubicar en dicha columna. En el flanco de rey ya no está sucediendo nada y por ende las negras, entendiendo esto, llevan su torre de F hasta C8, permitiendo así que su torre de A apoye el avance del peón de esta misma columna, o bien jugar, por supuesto, un torre a B8 para apoyar el avance del peón B. Muy instructivo entonces lo de Carlsen. Torre D2, jugada cuya idea es doblarse en la columna E y así permitir que el caballo abandone la defensa del peón D5 y así llevarlo a D4, por ejemplo. Torre a B8, torre de E2, B5. Magnus se lanza a la carga. Caballo D4 tocando en B5, B4 por tanto, caballo por C6, alfil por C6, alfil D4, alfil B5, rey D2 para recapturar con el rey en D3 en caso de cambio de alfiles, H5, F4 y alfil F8. Y así el alfil de casillas negras busca una mejor diagonal, ya que en G7 estaba completamente bloqueado por los peones centrales de las blancas. G4, una jugada interesante de Bachir-Lagrave, la cual busca mayor actividad para sus piezas, fundamentalmente para sus torres que están muy pasivas en la columna E. Magnus, por supuesto, captura, H por G4, torre G1, alfil C5, alfil por C5, torre por C5, torre por G4 y ahora se amenaza H5. Así que Magnus se anticipa y juega rey F8, pero el francés responde con torre H2, buscando siempre abrir el flanco de rey y penetrar con su torre en campo enemigo. Carlsen decide jugar alfil por D3, rey por D3, torre C4, tocando a este peón en F4 que luce ciertamente débil, H5, G por H5, torre por H5 y se amenaza torre H8 jaque y a la siguiente caería la torre de B8. Por lo tanto, el campeón del mundo juega rey E7 y el francés juega torre GH4. Aquí claramente había una jugada mucho más precisa, la cual era torre H6. Y te preguntarás, ¿para qué sirve esto? Bueno, si aquí las negras continuaran con torre B8, que parece muy lógico, tocando al peón de C2, entonces vendría un torre F6 atacando al peón de F7 y protegiendo a su propio peón de F4, y sería una posición igualada. Pero vayamos un poco más allá. Por ejemplo, si aquí las negras se tentaran y pecaran de golosas jugando un torre por C2, entonces las blancas castigarían este error a través de torre G7, amenazando por supuesto en F7. La torre no puede ir a F8 porque caería la torre de C2. Entonces, rey E8, pero aquí seguiría torre G por F7 y a un torre 8 C4, entonces torre F8 jaque, rey D7, torre 6 F7 jaque, rey C6, torre C8 jaque, rey B5, torre B8 jaque, rey A6, torre por B4 y a un torre por B4, rey por C2, y esto sería una ventaja importante para las blancas. Así es que un torre H6 aquí era bastante más prometedor para Bachir-Lagrave en lugar de este torre GH4. Entonces esto permite que Magnus entre por la columna G que acaba de habilitar el jugador de blancas. Fíjate que la torre estaba en G4, ahora en H4, y esto permite torre G8 y vean cómo se activa la torre de Magnus, y te diría incluso que la torre de C4 también está bastante activa. Eso explica entonces la ventaja del jugador de negras en esta posición. F5, torre G3 jaque, rey D2, torre G2 jaque, rey D1, torre C por C2, F6 jaque, rey D7, torre por B4, A5,
torre B8 y torre C, F2, preparando descaradamente un mate en un movimiento. Así es que Bachar-Lagrave no lo va a permitir, por supuesto, y juega rey E1. Rey C6, y así entonces vamos viendo cómo Magnus comienza a mejorar su rey, es decir, su posición en el tablero, a fin de lograr progresos paulatinos en una posición donde sabe que está mejor. Torre C8 jaque, rey B5, torre H7 tocando en F7, pero aquí Magnus juega D4 y empieza a progresar con este peón pasado. Torre G8. Bachar ahora busca el cambio de torres que le permita poder quitarse una posible red de mate de Magnus y a la vez poder capturar el peón de F7, el cual está impidiendo que el peón F de las blancas pueda coronar. Pero Magnus no permitirá que el francés logre su cometido y es por esto que juega torre 2 jaque, rey F1, torre G F2 jaque, rey G1, torre F4, torre por F7, torre por E5, torre C7 y torre por F6. Tras esto, Magnus sigue muy superior en la posición, pero ganaba incluso más rápido con otra jugada bastante más precisa que este torre por F6 y que se vio post partida. ¿Cuál era esta jugada? Esta jugada era D3 y tras A4 jaque, entonces rey por A4 y a un torre D7 tocando al peón en D3, seguiría torre D5 y a torre por D5, E por D5 y luego de un torre G3, torre por F6, permitiendo que se capture este peón pasado en la columna D y tras torre por D3, torre F5 para proteger al peón de D5, rey G2, rey B4, rey G1, A4, rey G2, torre F4, A3 y torre F8, cortando el paso al rey y en un futuro apoyar el avance de su peón con un torre D8, por ejemplo. Y ahora un torre H3, D4, torre D3, rey C4, torre A3, D3, torre por A4, rey B3, torre A3, rey C2 y las negras ganarían. Increíble la variante, algo extensa, pero era necesario poder visualizarla para que entiendas conceptos elementales en finales de torres y por supuesto también en peones pasados. Así entonces tenemos que Magnus jugó este torre por F6, que no es una mala jugada para nada, pero la otra, el avance hacia D3, era bastante más contundente. Continuó Bachar-Lagrave con torre B8 jaque, rey A6, torre C6 jaque, rey A7 tocando a la torre G8 y torre F7, ubicándose así en la séptima fila esta torre, siempre en apoyo y defensa de su rey. Torre G6, torre E1 jaque, rey G2, D3, torre D6, torre E2 jaque, rey H3, D2 y torre G8, con idea de doblarse en la columna D y atacar desde atrás el avance victorioso de este peón de Magnus, el cual se encuentra en este momento en D2 a una casilla de coronar. Rey B7, torre G D8 y Magnus juega D1 igual dama. ¿Para qué? Ya lo verás. Torre por D1, ahora torre por B2. Torre E1, torre F6, torre D6 y parece que está cayendo el peón D6. Pero Magnus simplemente juega torre por A2, rey G3. Te preguntarás, ¿por qué Bachar-Lagrave no capturó en E6? Bueno, si se captura en E6 con algo como en lugar de este rey G3, torre D por E6 o con la otra torre, da igual, continuaría torre por E6, torre por E6, A4, torre 4, torre A1, torre G4, A3, rey G2, torre A2 jaque, rey F3, rey B6, torre G1, torre B2, rey E3, A2, torre A1, rey C5, cubriendo un posible rey D4 de las negras, y un rey D3, rey B4. No queda de otra que rey D4, rey B3 y las negras ganarían fácil
un final de este tipo. Así es que no era comestible el peón D6. Así es que Bachier juega rey G3. Magnus sigue con sus progresos. Torre B2. Y a un torre 5 entonces. Torre B3 continúa en la partida con jaque. Rey G2. A4. Torre A5. A3. Torre de A6. Con doblaje para poder capturar al peón de A. Pero Magnus juega torre F. F3. Protegiendo a este peón de A3. Torre A7 jaque. Rey C6. Torre 7 A6 jaque. Rey D7. Torre A7 jaque. Rey D6. Torre 7 A6 jaque. Rey E7. Torre E5. Torre FC3. Torre E por E6 jaque. Rey D7. Rey F2. Torre B2 jaque. Y es así que Magnus terminará por concretar su victoria. Fíjate la calidad técnica del campeón del mundo. Torre E2. Torre H3 amenazando torre H2 jaque. Y se cae la torre de E2. Entonces, rey G2. Torre por E2 jaque. Rey por H3. Y ahora disfruta de la técnica del noruego. A2. Rey G3. Rey C7. Y esta es la clave. El rey negro buscará amenazar la torre de Bachier-Lagrave. Y a la vez que haga esto, se irá acercando paulatinamente a su peón. A fin de ayudarlo a promocionar en A1. Rey F3. Rey B7. Y por supuesto torre A4. Obviamente no un rey por E2. Por rey por A6. Y a la siguiente el negro corona. Así es que tiene que quitar su torre. Estaba siendo amenazada de manera directa. Y Bachier juega torre A4. Torre H2. Rey E3. Rey B6. Rey D3. Rey B5. Torre A8. Rey B4. Rey D4. Y sin esperar la continuación de Magnus Carlsen, Maxime Bachier-Lagrave abandona la partida. Es decir, el plan de las negras es llevar el rey cerca del peón de A2 y así coronar. La torre podría ejercer jaques, la torre de Bachier-Lagrave, sobre el rey negro, pero este siempre encontrará un refugio seguro en la primera fila. Magnus Carlsen obtiene así su segundo triunfo en 2 partidas y sigue imparable en el liderato de este torneo. 100% de rendimiento para el campeón del mundo. Espero entonces hayas disfrutado de esta partida. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto síguenos en las redes sociales que están en la descripción del video, así como también hazte seguidor de nuestro canal de Twitch, donde realizamos nuestras transmisiones en directo desde chess.com y por supuesto también de manera voluntaria, si gustas, puedes hacer una pequeña donación para apoyar este canal y así, por supuesto, seguir subiendo contenido de este tipo. Un abrazo grande y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.